Sergio? Ahí Sí, está. ahí ahora no se ve. Bien. Bueno, ¿se acuerdan que la clase anterior, en la primera clase, en la primera clase nosotros habíamos visto que habíamos conocido los tipos de tejido que teníamos en el organismo, habíamos clasificado que había 4 tipos de tejidos básicos, que era el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Del tejido conjuntivo vimos la parte de cartílago y hueso, que para nosotros es importante porque permite el tejido de soporte y es el que va a permitir el crecimiento del animal en alto y en largo. Y es ahí donde van a actuar, es uno de los tejidos donde van a actuar sobre todo las hormonas de crecimiento para permitir ese aumento de tamaño que tiene el animal. Vimos los tejidos musculares que no eran los mismos, si nosotros hablamos del tejido muscular que estaba en las vísceras, que el tejido muscular que es de interés en la producción animal, que es la carne que nosotros consumimos, que no es lo mismo que el corazón, que es un tejido muscular un poco diferente. Dijimos que no hablábamos de tejido nervioso, a pesar de ser un tejido muy importante. Y lo que vimos en la clase anterior fue el tejido epitelial, una parte del tejido epitelial que es el epitelio que está encargado del revestimiento de la superficie del organismo, ya sean superficies externas como formando la piel o superficies internas que es donde está tapizando todas las cavidades que nosotros encontramos, por ejemplo la cavidad bucal, el esófago, el estómago, el intestino, tienen todos epitelios en su superficie, se llaman epitelios de revestimiento. Y nos queda por analizar un tipo de tejido epitelial que se denomina epitelio glandular, donde la propiedad principal del epitelio ya no está en el revestimiento, sino está en la formación de una secreción que va a variar de acuerdo al órgano que nosotros estamos utilizando, estamos analizando. Entonces, vamos a ver. Entonces yo necesito primero de todo pensar en esta palabra, en glándula. Si yo digo epitelio glandular o glándula, estoy diciendo casi la misma cosa, y después vamos a ver por qué es casi lo mismo. Entonces la primera pregunta que yo tengo para hacerles a ustedes, que cuando aparece esta palabra, cuando ustedes visualizan esta palabra, ¿qué se imaginan que es una glándula? Y la segunda pregunta es si ustedes me pueden dar un ejemplo de alguna glándula que a ustedes les suene, que ustedes conozcan. Entonces pensamos y empezamos la clase así. En un minuto o en poquito menos podemos pensar qué sería una glándula, cuál es la idea que yo tengo de una glándula y cuál sería un ejemplo de una glándula, porque ahí van a surgir algunos detalles que vamos a ir aclarando durante la clase. Entonces está hecha la pregunta y si ustedes quieren abrir el micrófono y me dicen la idea que tienen, total, esto es solamente una interacción, no es una evaluación, sino es para un poquito saber dónde estamos, para ver qué es lo que hace falta trabajarlo. ¿Se animan? ¿Puede estar relacionado con las hormonas, profe? Está relacionado con las hormonas, ¿sí? Cuando vos lees la palabra glándulas, entonces te imaginas en relación con las hormonas. Está bien, perfecto. ¿Algún ejemplo que me quieras dar? Yo solo conozco las glándulas mamarias, profe. Las glándulas mamarias. Muy bien, perfecto, ya es un inicio. Me voy con otro compañero a ver si me puede dar algún dato. Puede ser que sea, no sé si órganos que producen algo, pero por ejemplo, la glándula de la saliva.
muy bien, las glándulas de la saliva, se llaman glándulas salivares, justamente. Muy bien, muy bien. Entonces ahí producen algo y el ejemplo sería las glándulas salivales. Muy bien. Vamos a otro. Pueden ser órganos que segregan algo también. Y sí, Ajá. me imaginé las glándulas salivales lo primero. Bien, perfecto, perfecto. Y ahora voy a aprovechar para ir un poquito con una tercera pregunta que no está ahí, pero ya que ustedes lo mencionaron, segrega, ¿dónde va esa secreción? En el caso del ejemplo de las glándulas salivales, ¿dónde iría la secreción? ¿Cuál es, dónde va a parar lo que se segrega? ¿En la boca? Muy bien, en la cavidad bucal. ¿Y en el caso de la glándula mamaria? ¿A dónde va? El compañero que habló de la glándula mamaria. ¿A dónde va? Lo que produce la glándula mamaria, ¿a dónde va? ¿Puede ser en las tetillas de los animales? ¿A dónde? ¿En O sea, las tetillas? decilo, no importa porque en esta, o sea, ustedes tienen que tener la suficiente confianza como para decir lo que están pensando, porque eso me da pie a mí para poder aclarar algunas cosas que tal vez están en la cabeza de uno las malinterpreta o las puede interpretar mejor. Entonces está bueno decirlo. ¿Sí? Martín, ¿vos era el que me estabas hablando? ¿Quién es el que me está hablando que yo no los puedo ver? Sí, no sé si existe la palabra Eh, tetillas. tetilla, ajá. Existe esa palabra y después la vamos a aclarar. Pero así, en términos generales, ¿a dónde va lo que produce la glándula mamaria? Y la leche iría al exterior, o sea, para alimentar a su Ajá, cría o a ajá. un hijo. Ajá, perfecto, perfecto. Entonces puede ir a la boca del ternero, del cordero, puede ir a un balde si es que se ordeña para después un consumo interno, o puede ir a las máquinas ordeñadoras, ¿no es cierto? Entonces sale del organismo y se utiliza para distintos fines, en el caso de la glándula mamaria. En el caso de la glándula salival, si yo tomo como ejemplo, la secreción sale a la superficie de la cavidad bucal y esa secreción va a permitir que con la masticación exista ya una pequeña maceración de los alimentos y un quiebre en algunas estructuras un poco más pequeñas, porque esa secreción tiene enzimas y eso va a facilitar que cuando uno mastica, cuando el animal mastica, eso se vaya mezclando con la saliva y pueda transcurrir hasta llegar al estómago o al rumen, y eso ya comienza un proceso, es el principio del proceso de digestión. Ahora, hay otro compañero que mencionó la palabra hormona, y eso está también relacionado con esto, con los epitelios glandulares, con las glándulas. Y la pregunta sería, ¿qué hormonas ustedes les suena? ¿Qué glándulas que producen una hormona a ustedes le está sonando en el oído que escucharon o que se hicieron un tratamiento o que tienen algún familiar que tiene problemas en alguna glándula y que está haciendo algún tratamiento? Es pregunta. ¿La tiroides, profe? Bien, bien, la glándula tiroides, la glándula tiroides. ¿Y a dónde va la secreción de esa glándula tiroides?
¿Es fácil saber dónde va la secreción de la glándula tiroides o nosotros sabemos que la glándula tiroides está, pero no sabemos exactamente dónde va a terminar lo que ella produce? Yo no estoy segura A a dónde va, pero supongo que queda dentro del organismo. Ajá, queda adentro del organismo. Y esa es una pequeña diferencia, eso es una diferencia con respecto a lo que pasa con la saliva, porque la saliva también va a quedar dentro del organismo, pero la saliva sale de la glándula hacia la superficie, porque esas glándulas tienen un conducto que los lleva hasta la superficie para que se mezclen con el alimento. Sin embargo, las glándulas que secretan hormonas, como es la glándula tiroides, ella no tiene conductos y su producto de secreción va a buscar los vasos sanguíneos para distribuirse por el organismo. A esas glándulas que no tienen conductos, que son las que producen hormonas, son glándulas que las llama glándulas de secreción endocrina. Y a las que sale su secreción a través de un conducto, ya sea a la superficie corporal, como por ejemplo las glándulas sudoríparas, tienen un conducto, son glándulas, pero su producto de secreción busca la superficie a través de un conducto. Y las glándulas de secreción endocrina, ellas se distribuyen a través de la sangre. Y todas esas glándulas están rodeadas de una gran cantidad de vasos sanguíneos, que es por donde ellas liberan su producto. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que tenemos dos tipos de glándulas, las que tienen conducto hacia la superficie corporal, ya sea externa o interna. Externa, un ejemplo, glándulas sudoríparas o glándulas sebáceas. Los que van a la superficie interna serían las glándulas salivales, pero siempre lo hacen a través de un conducto. Y las otras glándulas no tienen conducto y su secreción va a la sangre, y esas son las que producen las hormonas. Por ejemplo, la glándula tiroides, que produce varias hormonas que se llaman hormonas tiroideas. O por ejemplo, la glándula hipófisis, que produce una hormona que se llama hormona del crecimiento. Esa hormona del crecimiento se va a distribuir por todo el organismo y va a ir a lugares, pero lo va a hacer ya no a través de conductos, sino a través de la sangre. ¿Se entendió la diferencia? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, ya que pensamos en eso, pensamos un poquito lo que teníamos almacenado de antes con respecto a las glándulas, entonces ahora vamos a dedicarnos a hablar primero de los epitelios glandulares. Fíjense acá es un dibujito que está bueno porque es lo que nos va a mostrar lo que vinimos diciendo anteriormente. ¿Se acuerdan que las células epiteliales eran células que estaban todas juntas, unidas entre ellas, y que a veces esas células tenían, no a veces, sino que siempre tienen una orientación hacia arriba y hacia abajo, y que nosotros decíamos que no la podíamos dar vuelta? Bueno, estas células están puestas acá. Y para que se forme una glándula, estas células epiteliales, que son las mismas que nosotros vimos la clase pasada, solamente que la maquinaria que ella tiene está especializada en elaborar un producto de secreción. Entonces, vemos acá cómo estas células epiteliales, si ustedes ven acá lo que estoy mostrando con el mouse, estas células epiteliales comienzan a invaginarse.
Entonces, durante el proceso de formación de la glándula, nosotros vamos a seguir acá en el segundo dibujo, donde esas células epiteliales se invaginan y crecen hacia la profundidad del tejido. Y en ese crecimiento que lo va haciendo, fíjense acá en esta parte del dibujo de la izquierda, hay una parte de esa estructura que va a quedar como con la función de conducto. Y hay otra parte, que es la parte más profunda, que va a quedar con la función de elaborar la secreción. Las células entre ellas son parecidas, solamente que adentro son diferentes, porque estas tienen muchas organelas que le permiten elaborar la secreción. Entonces, acá nosotros tenemos las células epiteliales, glandulares, que van a formar el conducto, y otras que están más profundas que se especializan en formar la secreción. Y fíjense que acá esto siempre está en contacto a través del conducto con la superficie, porque esto va a liberar la secreción a este espacio y va a ser conducido a la superficie. Las otras glándulas, como son la glándula tiroides, la glándula hipófisis, la glándula suprarrenal, en un momento de su formación, el proceso es el mismo, pero en un momento de su formación, acá se corta esta comunicación, se corta este conducto, porque ellas finalmente no van a tener ningún conducto que lleve a la superficie la secreción, sino que ese conducto se va a atrofiar y esas células glandulares van a quedar rodeadas de vasos sanguíneos. Y en los vasos sanguíneos son los que van a llevar el producto de secreción, que se llama hormona, hacia el resto del organismo. Entonces, durante la formación ya vemos la diferenciación. Las glándulas de secreción exócrina sacan la secreción a través de un conducto, y las glándulas de secreción endocrina sacan su secreción a través de la sangre. El tejido epitelial puede estar, el que secreta, la célula que secreta puede ser formada por una sola célula, como nosotros vamos a ver en el intestino, por ejemplo, en la superficie del intestino. Hay ejemplos de glándulas unicelulares. Es una célula, que es esta que se ve acá de un color fucsia, que está intercalada con las células de revestimiento epitelial y que secretan un mucus que permite que ese alimento que ya pasó por el estómago pueda transcurrir sobre esa capa mucosa, para que también tiene enzimas y también obra como una protección para estas células que están acá y que están expuestas a los ácidos que vienen desde el estómago. Entonces, esto que ustedes ven acá es un ejemplo de una glándula unicelular. Estas glándulas unicelulares también nosotros las tenemos, por ejemplo, en la cavidad nasal, en la laringe, en la tráquea, y todo ese moco que formamos cuando estamos enfermos, cuando estamos con un estado congestivo, que se secreta mucho moco, viene de estas células que obran como glándulas unicelulares. Ahora, la mayoría de las glándulas están formadas por muchas células, y vemos así en este dibujo cómo aparece. Acá tenemos las formas, acá está la superficie, acá está esa parte que se invagina, y acá está la diferenciación. Esta es la porción que va a secretar, que es la porción más profunda, ¿sí?, en cada uno de estos, y entonces a esto se lo denomina como glándula multicelular, y a esto mismo se va repitiendo a lo largo de todo el órgano. Esto ya mencionamos que quería decir exócrina, que lleva a través de un conducto, endocrina, que lo hace a través de la sangre. Hay algunas glándulas que tenemos en el organismo que tienen doble secreción,
como por ejemplo es el páncreas, que secreta, por un lado secreta jugo pancreático y por otro lado secreta hormonas sumamente importantes como por ejemplo la insulina. Y este otro tipo que es un poco más raro, que es cuando la secreción de una célula sale, pero no lo hace a través de un conducto, sino que va ahí cerquita nomás, está afectando a las células que están más próximas. Y a ese tipo de secreción se las denomina secreción parácrina. Nosotros en el transcurso de la clase vamos a darle hoy más importancia a esta glándula que es la glándula mamaria, que es una glándula de este tipo, es una glándula multicelular y es de secreción exócrina porque tiene un sistema de conductos que va a llevar la producción láctea hacia el exterior. Bueno, esto es un poquito lo mismo que veíamos anteriormente, un epitelio, donde el epitelio se va a invaginar y esta primera parte es la zona del conducto y esta es la zona que produce la secreción. Ahora hay otro elemento que se agrega acá, que fíjense que no solamente están los elementos del tejido epitelial, sino también aparece un elemento de sostén que le va a llevar y que le va a mantener a toda esa estructura en su lugar. Y ese elemento de sostén está formado por un tejido conectivo. Ese tejido conectivo en general es un tejido conectivo muy vascularizado porque la actividad de estas células necesita tener una gran asistencia de circulación sanguínea y esa circulación sanguínea llega a través de los vasos que están en este tejido conectivo que está rodeándolo. Aparte, ese tejido conectivo va a sostener, no solamente que lleva los vasos sanguíneos, sino que lo va a sostener y lo va a separar en pequeñas porciones a toda la glándula. A esa parte que sostiene en una glándula se lo denomina estroma y a la parte que es la que produce la secreción se denomina parénquima. Todo lo que está relacionado con la secreción se denomina parénquima y lo que está relacionado con el sostén se denomina estroma. Esto es lo mismo que vimos anteriormente, cómo permanece el conducto en las glándulas de secreción exócrina y cómo ese conducto desaparece en estas glándulas de secreción endocrina y acá hay una gran afluencia de vasos sanguíneos. Bueno, en una glándula exócrina, ahora vamos solamente a las glándulas exócrinas, o sea, las que sacan a través de un conducto, tiene elementos que dijimos, por un lado el parénquima que está formado por el sistema de conducción y por la porción que secreta el producto. Esta porción que secreta el producto se lo llama adenómero, y este es el conducto. ¿Sí? El conducto no es uno solo, porque fíjense si la glándula mamaria tuviera una sola unidad de secreción y un solo conducto no produciría todo lo que produce, porque acá estamos hablando a nivel celular. Esto no lo podemos ver a simple vista. Entonces, la glándula mamaria está formada por miles y miles de estas estructuras que están formando la secreción y que son conducidas a través de numerosos conductos. Y no solamente eso, sino que también está rodeado por un tejido conectivo y ese tejido conectivo es así, es como que le brinda unas mallas de sostén y lo va a separar en unidades más pequeñas que se llaman lóbulos y lobulillos. Acá en este esquema nosotros vemos lo que estaba diciendo anteriormente. Vamos a ver si consiguen interpretarlo. Esta es la unidad secretora.
Esta es la unidad secretora y este es el primer conducto que saca la secreción de la unidad secretora que se llama adenómero. Fíjense que después los conductos se van juntando porque el conducto que lleva de esta unidad secretora, de esta y de esta, se van a ir juntando en un conducto que va a ser un poquito mayor. Y cada vez que ese conducto se reúne con la de las unidades que están próximas, ese conducto va a ir aumentando de tamaño, de diámetro, hasta formar el conducto principal de la glándula. Y esto, como les decía anteriormente, el tejido conectivo lo va a ir separando en pequeñas porciones que se llaman lóbulos. Esto es un lóbulo, esto es otro lóbulo rodeado de tejido conectivo. Y a su vez, dentro del lóbulo, el tejido conectivo los vuelve a separar en pequeñas unidades que se llaman lobulillos. Y dentro de esos lobulillos, entonces yo voy a encontrar la unidad secretora y el conducto, la unidad secretora y el conducto, y son muchas unidades secretoras dentro de un lobulillo, que son muchos más dentro de un lóbulo y que en conjunto de varios lóbulos van a formar la glándula. ¿Me puedo explicar hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Esta es una estructura que se repite en la glándula salival, en las glándulas, por ejemplo, en las glándulas mamarias, lo vamos a ver. Es una estructura bastante común. Algunas cosas van a variar de una glándula a otra, algunos pequeños detalles, pero como estructura general podemos utilizar esta porque es la que se repite. Bien, esto está acá solamente como para hacer una, ya que no lo podemos ver, ni lo podemos mirar en el microscopio, lo podemos pensar de esta forma. Acá está esta representación donde estas uvas son la unidad secretora, es lo que se llama el adenómero de una glándula, y cada una de estas uvas tiene un gajito que lo une a un gajo, que es a una ramita que es de mayor grosor. Es así, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces, cada uno, y si yo voy un poquito, voy a encontrar, si esto estuviera con un gajo más grande, ese gajo sería de mayor diámetro, de mayor grosor. Y está puesto así para que ustedes puedan ver. Estas de este color van a formar lo que se llama un lobulillo, ¿sí? En un lobulillo, este es otro lobulillo, este es otro lobulillo, y el conjunto de estos tres va a formar lo que se llama un lóbulo. Y varios lóbulos van a formar la glándula en conjunto. Bueno, las glándulas tienen una disposición en general que nosotros podemos tomar como una estructura general, pero hay algunas particularidades que son diferentes para cada glándula. Entonces vamos a mirar un poquito este dibujo que tengo acá. Esto que está acá es una forma de clasificar que nos sirve a nosotros para diferenciar las glándulas, pero a los hechos que nosotros vamos a utilizar, nosotros podemos en esta clase tal vez no necesitamos conocer todas las clasificaciones, sino conocer algunas particularidades de las glándulas que nos interesan más. Por ejemplo, esta es una glándula que tiene una forma tubular, porque la porción secretora, fíjense que parece un tubo. Y esta es la porción que conduce, porque acá está la superficie. Esto, por ejemplo, aparece en las glándulas del estómago, esta forma tubular. Esta forma que es tubular también, acá está el conducto y acá está la porción secretora, se diferencia de la anterior porque acá se enrolla, entonces a esta se llama
disposición tubular enrollada, que es un ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero decir dónde aparece este tipo de estructura, aparecen las glándulas sudoríparas, por ejemplo, ¿sí? Que son glándulas tubulares enrolladas. Y estos otros que son tubulares, pero ya no son simples, sino son compuestas, porque ya no hay uno solo, sino que hay más de uno. Y a estas formas que se van combinando una parte tubular o la parte de la secreción tiene ya no una forma tubular, sino una forma redondeada, a esa forma se la llama acino o alvéolo. Si tiene mucha luz, se llama alvéolo. Por ejemplo, la glándula mamaria es una glándula de este tipo que tiene alvéolo. Y las glándulas salivales tienen el adenómero en una forma que se llama acino, porque su luz, que es esta parte donde se vuelca la secreción, es un poquito más cerrada. Ahora les voy a mostrar. Entonces, el adenómero puede tener una forma tubular, puede tener una forma de acino cuando tiene un poco de luz, o puede tener una forma de alvéolo cuando tiene mucha luz. Ahora les muestro. Hay una forma también de diferencia en cuanto a cómo ellas van secretando el producto de secreción. Y este dibujo voy a explicar solamente uno de ellos, que es el que más me interesa. Acá hay una forma de secretar que se llama forma apócrina. Y este es el ejemplo de lo que pasa con la glándula mamaria. Estas son las células epiteliales, una al lado de otra, el núcleo en posición medio basal y el producto de secreción en la parte superior. Y parte de ese citoplasma de la célula, se va con la secreción. O sea, que la producción láctea se lleva parte del citoplasma de estas células que después se va a reponer, ¿sí? A ese tipo de secreción se lo llama secreción apócrina. Esto es lo que le decía anteriormente. Esta es cuando la porción secretora tiene forma redondeadita y el producto de secreción viene acá en el medio, que está ocupado. Acá hay un espacio, acá está el conducto cortado transversalmente y las células, cada una de estas porciones está representando una célula, que es lo que vemos acá en el microscopio. Tiene esta forma así, como si fuese este almohadón, y yo lo divido en varias partes para integrar los tipos celulares que están ahí. El producto de secreción va hacia el medio, que es donde está el conducto que va a sacar la secreción, en el medio de esto. Acá otra vez lo vemos, las células, no se ve la separación entre célula y célula porque es bastante difícil, pero yo sé que una célula, este es el núcleo de una célula, este es el núcleo de otra, y acá está, en el medio está el conducto. ¿Sí? ¿Me están siguiendo hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, este tipo de acino lo tenemos en una glándula salival. Por ejemplo, la glándula parótida tiene esta estructura si yo la veo en el microscopio. Hay otras glándulas salivales también, como son las glándulas submaxilar o sublingual, que se diferencian un poquito porque el acino ya no tiene más esa característica tan intensa, sino que todo su citoplasma está cargado de una mucina que va a ser liberado a este conducto que está acá en el medio. Este es el gráfico y esto es como se ve en el microscopio, que es un poquito diferente a esto en cuanto a la coloración que toma.
todo esto que se ve blanco acá es el producto de secreción que está dentro del citoplasma de la célula todavía, pero que va a buscar el conducto de secreción que está acá en el medio. Bien. Y hay glándulas salivales que tienen como una mezcla de esos dos tipos de secreciones, tanto mucosa como serosa, y aparece así como una estructura adosada una con otra. Entonces hay una porción que segrega proteína y hay una porción que segrega mucina. Entonces, a estas glándulas, como es por ejemplo la sublingual, a estas glándulas se las llama glándulas de secreción, vamos a decir mixtas, son secreción exócrina mixta. Y esta es la forma que uno se podría imaginar. Toda esta es la parte mucosa y esta sería la parte serosa. Esta es una glándula tubular en el estómago, ¿sí? Esta es en el estómago también, pero no se ve solamente simple, sino que está compuesta. Acá ustedes ven, acá es la porción de conducto y acá se divide en las porciones secretoras. Y acá hay esta parte que me interesa que la registren con más atención, que es lo que veníamos diciendo ya no de una forma tubular, no de una forma sinosa, sino de una forma alveolar. ¿Qué es esto? Fíjense, ya no se ve igual que esta estructura. Fíjense, es diferente a esta estructura que nosotros vemos, porque acá hay mucho espacio, las células no son tan altas, son células un poquito más bajas y el producto de secreción está acá. A esta estructura, a este adenómero, a esta porción secretora que tiene esta forma, se lo llama alvéolo. Y este es un ejemplo de lo que pasa en la glándula mamaria. Acá tenemos un alvéolo mamario, acá tenemos otro alvéolo. Y esto que se ve acá es la secreción. ¿Y esta secreción de dónde salió? Salió de estas células que están acá en la pared. La glándula mamaria, entonces yo no hablo de acinos, no hablo de túbulos, sino que hablo de alvéolos mamarios. Esta secreción puede permanecer un tiempo acá esperando el momento de la lactación o puede ir a acumularse en otro sector de la glándula mientras estas células vuelven a formar más secreción. Esto es una fotografía solo para mostrarles a ustedes cómo se ve en la piel, esto es piel, y esto que se ve más claro acá aparecen glándulas sebáceas. Un poco ya lo vimos en la clase anterior, estas glándulas sebáceas que se las ve así de esta forma, que está formada por células, por muchas células cargadas de lípidos en el citoplasma, y esos lípidos hacen que las células aparezcan de esta coloración clara. Y este es un ejemplo de glándulas sudoríparas que están asociadas al pelo, ¿sí? Que dijimos que son glándulas sudoríparas tubulares en forma enrollada. Bueno, hasta acá es el panorama que tenemos de las glándulas. Las glándulas de secreción exócrina necesitan un conducto y una porción secretora. Esa porción secretora se llama adenómero. Ese adenómero, de acuerdo a la forma que tiene, el que más nos importa a nosotros en la clase de hoy es ese que tiene forma de alvéolo. Entonces vamos al tema que en realidad vamos a ir a aplicar esa introducción que estuvimos haciendo hasta ahora y vamos a asociarlo a la glándula mamaria. La glándula mamaria es una glándula que tienen los animales mamíferos y que le permiten a la cría alimentarse en el primer tiempo de vida postnatal.
Es una glándula que está ubicada anatómicamente en la zona inguinal, en la parte de la cavidad abdominal, en la parte baja no de la cavidad abdominal, sino en la parte baja de la línea del abdomen hacia la zona inguinal. Y las características que tiene la glándula van a ser un poco diferentes de una especie a otra. Y en realidad la glándula mamaria es una glándula sudorípara modificada que está asociada al aparato reproductor. Entonces está ubicada en la región inguinal, adosada a la pared, y para estar en esa posición necesita tener un aparato suspensorio que haga que ella permanezca en su lugar y no por el peso que tiene con toda la secreción, esa glándula sea una glándula caída, porque eso nos va a traer problemas. Entonces, acá nosotros vemos, en el caso de la vaca, la glándula mamaria, bien en la posición inguinal, en la parte inferior de la pared abdominal, cuando ella se puede mantener en esa posición gracias al aparato suspensorio, que ya lo vamos a ver. La formación de la glándula mamaria comienza en los animales cuando ellos están siendo gestados. Este es un proceso que se produce durante la gestación. Y durante la gestación va a haber, así en líneas generales, un proceso complejo donde van a intervenir diferentes factores, diferentes hormonas, que van a hacer que en una línea, en las líneas laterales, se llaman así, de la parte, la parte inferior del abdomen, se van a acumular células epiteliales, van a formar una línea mamaria y van a formar lo que se llama un botón mamario. Ese botón mamario va a quedar para la formación del pezón, y parte de esas células van a hacer el proceso que mencionamos anteriormente. Se van a introducir en el tejido, y ese tejido se va a ir formando, van a ir formando los primeros conductos. Esos conductos van a ir creciendo hasta determinado momento, que es el nacimiento. Después del nacimiento y más cercano a la pubertad en el caso de la hembra, y después durante la gestación, esos conductos que se formaron se van a amplificar y van a crecer más, y las porciones secretoras se van a dilatar. Entonces, es un proceso que pasa tanto en el macho como en la hembra, solo que en el macho el proceso se detiene en esta parte porque comienza a actuar otra hormona, que es la hormona que se llama testosterona. Y esa hormona impide el desarrollo de estos conductos, que en el caso de la hembra, como no tiene ese nivel de testosterona, estos conductos se van a seguir formando. ¿Estamos? ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, se forma tanto en el macho como en la hembra, solo que en el macho se va a detener la formación de los conductos, pero fíjense que el macho tiene presencia de la línea mamaria y tiene presencia de de los pezones, ¿sí? En el caso de la hembra se desarrolla hacia la parte interna. Bien, eso va a ir creciendo en la medida que van a estar influyendo las hormonas femeninas. Acá dijimos que hay una diferencia entre las especies porque, por ejemplo, en el caso del bovino tiene 4 glándulas mamarias y estas 4 están en una posición inguinal.
Pasa lo mismo con el ovino, solamente que en vez de 4 tiene 2 glándulas mamarias, en el caprino tiene 2 y ellos están en posición inguinal. En el caso de la cerda tiene un número, más o menos puede haber una pequeña variación, tiene un número de 12 glándulas mamarias y esas glándulas mamarias, como tiene camadas tan numerosas, esas glándulas mamarias por su ubicación se las denomina torácicas a las más anteriores, abdominales a las del centro e inguinales a las más posteriores. Entonces, la cantidad de glándulas mamarias va a variar de acuerdo a las especies. Este es un esquema para ver la importancia que tiene el aparato suspensorio que va a mantener a la glándula en su posición y va a impedir que nosotros tengamos las glándulas mamarias en forma descolgada, lo cual es un problema porque fíjense la cantidad de leche que está presente, está acumulada en esas glándulas y el peso que tiene esa glándula. Si este aparato suspensorio no estuviera bien desarrollado, no estuviera en condiciones, esa glándula se va a caer por el peso, por la gravedad, y vamos a tener unas glándulas que van a estar rozando, rozando, por ejemplo, el pasto más alto, el piso. Entonces va a ser un inconveniente para el animal y vamos a tener una glándula que va a estar permanentemente lastimada, lesionada. Entonces es sumamente importante ese aparato suspensorio. Ese aparato suspensorio, ¿por qué está formado? Por un tejido conectivo donde hay un predominio de fibras elásticas que hacen el soporte para esa glándula tan pesada. Acá nosotros tenemos la glándula mamaria de la vaca, que dijimos que tiene 4 glándulas mamarias, ¿sí? 2 delanteras y 2 posteriores, y nosotros podemos designarlas como derecha e izquierda, fíjense acá, y esas glándulas mamarias están separadas por tejido conectivo, un poco más grueso que las separa el lado derecho del izquierdo, y una membrana un poco más fina que separa lo que se denomina cuarto anterior de los cuartos posteriores por una membrana de tejido conectivo un poco más delgada. Bueno, esto es para mostrar solamente la importancia que tiene todo lo que es tejido conectivo, todo lo que es el estroma de la glándula, todo lo que soporta, lo que divide a la glándula y que es sumamente importante para mantenerla a ella en su lugar. Y otra vez lo que dijimos anteriormente en el caso de la vaca, de los cuartos anteriores y los cuartos posteriores. Bueno, esta es la imagen y después seguramente van a tener otro espacio de discusión ahí en la parte más desde el punto de vista más zootécnico, cómo se ven las glándulas mamarias. Fíjense, imagínense estos animales que producen leche, que por ahí hay animales que producen 30, 40 litros de leche por día, 50 o más inclusive, en aquellos animales muy productores, muy seleccionados. Fíjense todo el peso que tiene que soportar la glándula, y si esta glándula está más próxima al piso, está más propensa a recibir agresiones de ese medio donde está el animal y va a lesionarla, ¿sí? En esta glándula mamaria, después lo van a ver, no van a ver conmigo, yo solamente voy a introducir algún comentario sobre esto, pero tiene importancia esa conformación, porque en la medida que esta glándula esté bien conformada, sea una glándula que esté en su lugar, que tenga los pezones en la dirección correcta y en el tamaño correcto, esto va a facilitar mucho el ordeñe del animal con las máquinas, va a facilitar el ordeñe manual también, va a facilitar el acceso del animal en el momento que va a mamar,
y va a evitar lesiones de las glándulas. Entonces hay todo un espacio de selección de los animales por la conformación de la glándula mamaria. ¿Sí? Acá. Y se toman en cuenta caracteres externos, como por ejemplo son los puntos de inserción, el ancho que tiene la glándula, la profundidad de la glándula, porque eso también está asociado a la posible producción de leche que tiene ese animal. Entonces, los productores de leche, los que trabajan con el ganado específicamente de leche, tienen todo un proceso de observación de la conformación de la glándula y que eso se lo hace a través de una evaluación externa. Dijimos que en la glándula no solamente nos interesa la glándula en sí, cómo está posicionada, cómo es su elemento, su aparato suspensorio, sino acá también va a jugar un rol importante como es el pezón. Y ese pezón tiene que tener una longitud que sea la adecuada para la especie y tiene que tener un ancho adecuado también porque eso va a facilitar el ordeñe. Y ese pezón también tiene que estar posicionado correctamente, no tiene que ser oblicuo, no tiene que ser hacia adelante en las especies que no lo tienen así. Entonces, tiene que haber una correcta disposición, tampoco pueden estar tan juntos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, algunas de los problemas que podemos tener en la visualización de esa glándula mamaria, ¿sí? En unos pezones que están muy juntos, ¿sí? O que están muy por afuera. Entonces, y estos que están correctamente posicionados. Todo eso tiene importancia, no solamente la glándula en sí, sino también lo que tiene la disposición de los pezones. Bueno, acá vamos un poquito a ir juntando algunas cosas. Esta es nuestra unidad de secreción. Esa unidad de secreción tiene un conducto que a medida que se va juntando con las otras unidades de secreción van a ir formando un conducto cada vez más grande. Este dibujo está simplificado. Y acá ya nos aproximamos al pezón. Y el pezón tiene un canal que es por donde va a salir la secreción, ¿sí? Entonces, hay particularidades en las especies que a su vez constituyen por ahí un problema. El pezón en el caso de la vaca, de la cabra y de la oveja, como ustedes ven acá, tiene una sola salida, tiene un solo conducto. A diferencia de la yegua, donde tiene dos conductos de salida. A diferencia de la perra y de la gata, que tienen muchos conductos de salida. Y por ahí, eso es sumamente importante recordarlo, porque hay veces que en los procesos de inflamación de la glándula mamaria o de procesos de infección, acá se establece una reacción inflamatoria que hace que este conducto se cierre, se obture. Y cuando eso pasa, esta producción no puede salir. Esta todavía tiene alguna alternativa porque seguramente esta unidad va a quedar inhabilitada, pero tiene salida por este otro conducto. Y en este caso de la perra y de la gata tiene varias alternativas. No pasa así con la oveja, con la cabra y con la vaca, porque si esto se obtura constituye un problema porque esta glándula mamaria puede quedar inutilizada si este conducto se cierra. Volvemos otra vez un poquito para atrás, entonces decíamos que la glándula mamaria era cada una de las glándulas con su sistema de conducción. Dijimos que la vaca tiene 4, la oveja tiene 2, la cabra tiene 2. ¿Y a qué se llama ubre? Que es un término que nosotros utilizamos también y que ustedes lo van a escuchar, ya lo habrán escuchado, es al conjunto, cuando hablamos de todas
de toda la sumatoria de glándulas. Volvemos otra vez, decíamos que el alvéolo mamario es la unidad funcional, que era lo que veíamos anteriormente, la secreción está acá, y aparte de eso, aparte de tener el alvéolo, tiene que tener el sistema de conductos correcto, porque si no hay un sistema de conductos, esta producción que se está elaborando acá no va a encontrar el camino de salida. Volvemos a aplicar el dibujo anterior y vemos que esa glándula está dividida en lóbulos, en pequeños lobulillos, y las unidades de secreción son los alvéolos con sus conductos. Y acá vemos en este dibujo que está más hacia la derecha, vemos otra vez el lobulillo y dentro del lobulillo al alvéolo y al conducto, y todo esto va a formar en conjunta dentro de lo que se llama un lóbulo. Todo eso lo volvemos a aplicar. Y fíjense cómo el sistema de conducción viene delgado primero, pero a medida que se va acercando a la zona del pezón, este sistema de conductos comienza a aumentar su grosor. Y acá hay dos estructuras que tienen los animales que varía un poco con las especies. Fíjense acá, este sistema de conductos va a desembocar en un espacio grande que se llama cisterna de la mama o cisterna de la ubre. Y acá, en algunas especies, como por ejemplo la cabra, y creo que también la oveja, ahora Martín va a hacer una aclaración seguramente, pero la cabra estoy segura que lo tiene acá un espacio que es donde va a acumularse esta secreción láctea. Todo lo que sale de los alvéolos viaja por los conductos y viene y se estaciona acá. Y se estaciona hasta que el cabrito venga a mamar o hasta que se produzca la llevada del animal al sector de máquinas para el ordeño. Entonces, la leche que sale de la cabra sale de la leche fundamentalmente, un 70% aproximadamente, sale de la leche que está acumulada acá, y el otro 30% restante llega después en el momento del ordeño, llega directamente de la que está saliendo de los alvéolos. Acá esto no cae porque acá hay un sistema de cierre de un esfínter muscular que impide que por gravedad esta leche caiga. Acá hay un cierre y acá hay otro cierre más que hace que la leche no caiga. Entonces, cuando yo estoy hablando de una cabra, la leche que va a salir en el ordeño fundamentalmente es la leche que sale de la acumulación de esta cisterna. Y en menor medida, mucho menor medida, es la última parte de la leche, es la que está llegando de los alvéolos. Y ahí hay una pequeña diferencia con respecto a la vaca, porque la vaca no tiene esa cisterna, no tiene la función de acumulación en la cisterna, sino que la leche sale directamente de los alvéolos durante el ordeño y va a llegar acá. Y eso hace también que el proceso de ordeño y de la bajada de leche en la vaca sea un proceso un poco más lento que lo que pasa en la cabra, que ya tiene acumulado acá. Es como que necesita menos tiempo para sacar la leche la cabra y necesita un mayor tiempo la vaca porque tiene que producirse la salida de la leche que está en los alvéolos y recorrer el sistema de conductos y llegar hasta el pezón para salir. Eso da un tiempo diferente en cuanto a la estimulación. Bueno, acá está nuestro alvéolo mamario con la pérdida de la parte superior de la célula que forma parte de la secreción y que va a buscar esos conductos. Ahora, en este alvéolo, para ser un poquito más complejo, en este alvéolo no solamente están
estas células epiteliales, sino que alrededor de estas células epiteliales aparecen unas células que tienen como si fuesen células musculares, que se contraen y que ayudan en esa contracción a que la secreción de estas células salga. Es como que le exprimen a ese alvéolo y hacen fuerza para que esta secreción busque el conducto. Entonces, a esas células se las llama células mioepiteliales. Y esas células son muy importantes porque hay una hormona que se llama oxitocina, que es la que va a trabajar sobre esas células y es la que tiene mucho que ver con la estimulación, ya sea una estimulación auditiva, porque la vaca está escuchando o está viendo a su ternero. Esa oxitocina, que es una hormona que se produce en la hipófisis, va a viajar y va a estimular a estas células para que ellas produzcan la compresión de ese alvéolo para la salida de la leche. Fíjense que acá también hay una gran, vamos a verlo acá, hay una gran vascularización rodeando, muchos vasos sanguíneos rodeando a esa porción secretora. ¿Y por qué necesita muchos vasos sanguíneos? Porque la leche, ¿de dónde se va a formar? La leche se va a formar de elementos que trae la sangre. Y si no hay una buena circulación, si no hay una buena disposición de los vasos sanguíneos, esa producción no va a poder ser realizada. Bueno, esto era lo que dijimos anteriormente del esquema de la acumulación de la leche en el seno, ese de la glándula mamaria, en el caso de la cabra, y estos son los esfínteres que aparecen para impedir la caída de la leche por gravedad. Esos esfínteres se tienen que relajar para permitir la salida de la leche. Bueno, esto es para ver solamente cómo se ve en el microscopio una glándula mamaria que no está en producción y una glándula mamaria que sí está produciendo en sus alvéolos, que se está desarrollando para producir leche. Dijimos que la unidad productora necesita la asistencia de sangre, porque si la sangre no llega, no se produce leche. De la sangre van a sacar elementos como la glucosa para convertir en el azúcar de la leche, que es la lactosa. Se va a extraer aminoácidos para formar la proteína de la leche, la caseína, y van a extraerse también muchos ácidos grasos que van a formar la parte grasa de la leche. Se considera, fíjense, que para formar 1 litro de leche por esa glándula mamaria es necesario que circulen aproximadamente unos 400 litros de sangre, que hagan la circulación para la formación de 1 litro de leche. Fíjense qué elevado que es esa asistencia de la sangre para esa formación. Bueno, dijimos que hay un estímulo para la salida de la leche, porque si no, no va a salir, porque los esfínteres están cerrados, la leche se va a acumular en los alvéolos o en el seno ese que estuvimos mencionando, pero no va a salir. Y para eso necesita un estímulo. Y ese estímulo puede ser un estímulo de diferentes formas, un estímulo auditivo, puede ser un estímulo visual, puede ser el ruido de las máquinas, y ese ruido va a hacer que se libere de la hipófisis esa hormona que dijimos que se llama oxitocina, que viaja a través de la sangre y que va a actuar sobre esas células musculares que son las que hacen la compresión del alvéolo para que la leche pueda buscar el conducto y salir.
Bueno, solamente unas imágenes para ver algunas glándulas mamarias, que después ustedes seguramente van a tener algo de evaluación de la conformación de esas glándulas y algunos problemas que aparecen cuando esa conformación no es la correcta, cuando aparecen lesiones en la glándula o en los pezones, ¿sí? Todo eso trae problemas y trae un proceso inflamatorio que se llama mastitis. Y la mastitis es un problema en la producción, es un problema para esa hembra, puede inutilizar definitivamente un proceso inflamatorio, puede inutilizar esa glándula mamaria en forma definitiva. Por eso por eso aparecen todos los cuidados necesarios que hay que hacerlo para no perder esa glándula. Y en una parte final, porque en algún momento lo vamos a volver a necesitar, voy a decir 2 o 3 cosas de las glándulas de secreción endocrina. Acá ya no hablo más de secreción exócrina, ya dejo un poquito para atrás la glándula mamaria y voy a las glándulas que producen hormonas. Esas glándulas que producen hormonas no tienen conductos, solamente tienen que tener mucha, pero mucha asistencia de capilares sanguíneos, de vasos sanguíneos muy pequeños que van a llevar la producción de hormonas hacia el resto del organismo, porque ellas no tienen conductos. Entonces, todas las células secretoras son células epiteliales, fíjense que están unas al lado de otras, como si fuesen las células epiteliales de la primer clase, solo que ellas se especializan en la producción de una secreción que viaja por la sangre y por eso se llama hormona. Esto es un ejemplo de una glándula tiroides donde la secreción, esta secreción que cada una de estas células formó, va a buscar el vaso sanguíneo y esas hormonas tiroideas se van a distribuir alrededor a todo el organismo porque tienen una actuación en el resto de los tejidos. No podemos vivir si no tenemos esas hormonas. Acá se ve con un poco más de detalle las células epiteliales, los núcleos de las células epiteliales y el producto de secreción que está acumulado acá, pero no sale por conducto, sino que va a hacer un circuito que va a buscar unos vasos sanguíneos que están ubicados acá en la periferia. Esta glándula tiroides va a formar unas hormonas que se llaman T3 y T4 que influyen en todas las actividades del organismo. Este es otro ejemplo de otra glándula que no nos vamos a detener mucho, pero es una glándula suprarrenal o glándula adrenal que elabora una hormona muy importante que se llama corticoide, que es son un conjunto de hormonas, mejor dicho, que se llaman glucocorticoides, que son hormonas que participan en la reacción de estrés que ustedes habrán sentido nombrar, y esas hormonas ¿de dónde salen? Salen de una glándula que se posiciona muy próxima al riñón. Y tampoco tiene conductos, solamente sale la secreción a través de estos vasos sanguíneos que están puestos acá. Y finalmente tengo un ejemplo más de otra glándula endocrina, mejor dicho mixta, que es el páncreas. El páncreas tiene una parte exócrina, fíjense que esta es una imagen que lo vimos al principio de esta clase, que son los acinos. Estos acinos elaboran el jugo pancreático que va a actuar en el intestino para romper las estructuras de los alimentos y por otra parte tiene una secreción endocrina que va a elaborar una hormona muy importante que es la insulina. Entonces el páncreas es una estructura mixta, tiene secreción exócrina, pero también tiene secreción endocrina, jugo pancreático e insulina como una de las hormonas más importantes. Como es una hormona necesaria para la vida, si nosotros no tenemos esa insulina, nosotros los animales no tenemos insulina, la vida no es posible porque
todas las actividades dependen de la presencia de insulina. Es más, nosotros en el caso de medicina humana, si no tenemos esa insulina, si estas unidades que están acá, que se llaman islotes de Langerhans, no están presentes o están presentes pero no producen la cantidad de insulina suficiente, aparece el problema de la diabetes. Entonces hay que suministrar insulina en forma externa. Creo que es la última que tenía, sí. Entonces voy a dejar de compartir y voy a ir con ustedes otra vez, a ver si ustedes me quieren hacer alguna pregunta. Martín, si vos estás ahí, querés agregar algo que yo no haya tocado, por favor. Sentite en libertad. No. No, me pareció bien la clase, doctora. La última parte, así como ellos, creo que vayan para que por ahí ayudarlos a interactuar y a juntar las cosas más que nada, es que, bueno, volvieron a tocar la importancia del crecimiento cuando vieron las glándulas, desde qué momento se comienzan a formar. Ahí van a ver que influye mucho la parte de nutrición y la parte de crecimiento y desarrollo en el feto. Así como vieron las clases anteriores con lo que pasaba con la lana, por ejemplo, hay factores que van a influir y es importante tener en cuenta cuándo se inicia ese crecimiento, ese desarrollo. Igual, de todas maneras, más adelante vamos a ver también una clase de crecimiento y desarrollo. Otra de las características con respecto a las glándulas, que es importante tanto las glándulas endócrinas como exócrinas, que las diferencien y las vayan caracterizando, porque ahora en la parte de reproductivo, por ejemplo, cuando vamos a ver mucho sobre las hormonas y cómo influyen, digamos, la producción